Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Barcelona Tech City. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante que lo estamos tocando últimamente, que es un poco como una gran corporate como es IBM puede colaborar con el ecosistema startup y cómo del diálogo entre grandes compañías y el ecosistema de startup pueden salir ideas tan brillantes para ayudar al mundo, para ayudar a temas sanitarios, para ayudar al cambio climático, como es el Code for Code. Yo ya me voy a callar y voy a pasar la palabra a Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech City, y Javier Valencia, que es vicepresidente de IBM Cloud y Cognitive de España, Portugal, Grecia e Israel. Ellos os darán la bienvenida. Miquel, Javier. Javier, empieza tú, Javier. Nada, simplemente primero buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión. Quería, pues primero también agradeceros a Barcelona Tech City pues el ayudarnos, ¿no? A hacer eco de esta iniciativa y transmitirla. Miquel, un año más, ¿no? Porque no es el primer año y este sí cabe pues mucho más especial, ¿no? Este tipo de iniciativas. Recuerdo el año pasado pues que tuvimos el placer de estar allí en vuestra sede en Barcelona y bueno, pues disfrutar de aquello y explicar en qué consiste esta iniciativa, que es el objetivo de hoy, ¿no, Miquel? Sí, sí. Bueno, ya no te preocupes, volveremos a disfrutar del espacio y demás cosas que puedan pasar por aquí. ¿Quieres que explique yo un poco de qué queremos hacer hoy? ¿Seguro? ¿Vale? Bueno, aquí de lo que se trata es que IBM organiza el Call for Code, lleva, me parece que 4 años ya en marcha, de lo que se trata es de enseñar que desde el mundo de la tecnología y el software se pueden aportar soluciones para el mundo. ¿Vale? En este caso, la call estaba dirigida inicialmente a la sostenibilidad y bueno, y como en el rush de los últimos dos meses, pues también se ha incorporado el tema de cómo se ataca y cómo se solventa como mínimo todo lo que gira alrededor del COVID y de las emergencias sanitarias. Entonces, para ponerlo un poco en contexto, y esto también el explicar por qué desde Barcelona Tech City, juntamente con IBM, estamos impulsando este tipo de actividades, ya hace mucho tiempo que la asociación, teniendo como elemento común la tecnología, tiene la mirada puesta en la parte más de cómo la tecnología cambia el mundo de la salud. ¿Vale? No hace falta ser muy experto para ver que las últimas IPOs en Estados Unidos han sido básicamente de empresas del mundo de la salud. Y por lo tanto es un sector que ahora, con lo que ha pasado, aún va a ser más predominante en cuanto a inversión y en cuanto a foco tecnológico. Sí que es importante, yo creo que de las crisis también surgen oportunidades, es ahora mismo, y de esto también va Call for Code, de lo que va nos hemos dado cuenta que el sistema de salud, que el mundo del healthcare tiene unas necesidades no resueltas, que de repente ha venido pasando, pero no con tanta intensidad. De repente el sector tecnológico se ha interesado por lo que está pasando y el sector médico, el sector asistencial también ha empezado a explicar con más detalle cómo son las necesidades no resueltas que tienen. Entonces, de lo que va el Call for Code es de esto, es de empezar a ver cómo podemos combinar software y tecnología con necesidades no resueltas para empezar a crear proyectos, productos y servicios que den solución a estas necesidades. Recientemente, de hecho, la primera actividad que tuvimos en estas sesiones de streaming, nosotros también nos hemos tenido que reinventar y hemos girado y hemos pivotado, y casi todas las sesiones, normalmente las nuestras son muy presenciales, pues hemos empezado a hacer streamings y webinars y hablar de muchos temas desde la perspectiva online. En este caso, tuvimos una sesión bastante interesante o muy interesante con el equipo del Instituto de Salud Global, de la gente del Future Health Club, donde nos explicaron cuál era el impacto del COVID en el sistema de salud. Son expertos, muy expertos del Instituto de Salud Global, y nos explicaron una serie de impactos tanto a nivel social como a nivel de gestión de alertas y de alarmas, como también a nivel más asistencial y médico. ¿Vale? En este caso, uno de los expertos nos explicaba cuáles son las necesidades que tienen ahora mismo en este estado de emergencia desde la perspectiva tecnológica. ¿Vale? Y me gustaría, las tengo apuntadas porque no me las he aprendido de memoria, lo siento, pero me hago mayor y pierdo memoria, pero sí que me las he apuntado porque nos habló de varios conceptos que pueden ser la base de lo que después
se puede usar a partir de la tecnología IBM, ¿vale? Nos hablaron de que, uno, era importante incorporar ingenieros, startups y políticos al discurso del sistema de salud, ¿vale? Que para cambiarlo es necesaria la presencia de todos, ¿vale? Esto es en cuanto a quién, ¿vale? En cuanto a cómo es el uso de la inteligencia artificial, el uso de la estadística avanzada van a jugar papeles importantísimos en el cambio que va a haber. Entonces, después nos habló de cosas más concretas y que de hecho fueron factores críticos para no encontrar una solución rápida a lo que nos estaba pasando, sobre todo en las fases iniciales de la pandemia, que era: estas tecnologías deben ser aplicadas a campos concretos. Epidemiología, se necesitaba y se necesita medir la taxa de complicación y de mortalidad, se ha de mejorar el point of care de los hospitales, se ha de mejorar la tecnología de la UCI, cuando hablamos de respiradores, cuando hablamos de todos esos esfuerzos que mucha gente ha ido trabajando y ha ido intentando dar respuesta de manera muy, muy rápida en estos 2 meses, ¿vale? Servirán más o menos, pero creemos y estamos convencidos que es la base del futuro, ¿vale? De lo que va a pasar. Trazabilidad. Ahora muchísimas startups están trabajando en temas de trazabilidad a través de los dispositivos móviles. Vamos a ver cosas muy interesantes, tanto a nivel de dispositivos móviles como a nivel de medición externa, digamos, no más pasiva, pero con los beacons, ¿vale? A nivel logístico importante también, porque esto va también, es de elementos no tan básicos, pero sí tan importantes para un hospital como el logístico. Es cómo se limpian los quirófanos, cómo se limpian rápidamente las instalaciones. Aquí entra la robótica, entra de nuevo el software. Evidentemente, toda la parte de telemedicina. Hay una parte importantísima que esto ha venido para quedarse. Los que ya lo estaban usando, evidentemente también, pero en este caso viene para quedarse de manera general. Tardará más o menos, pero pasará, seguro. Se repensará. Había una entrevista con el director general del Clinic, con José María Campistol, ayer o antes de ayer, donde hablaba de un hospital más flexible, de un hospital evidentemente más amplio y sobre todo él mismo decía, donde mejor está el paciente es en casa. Esto incluye toda esta capacidad de medición y que conlleva la telemedicina. Detrás de todo esto hay software, ¿vale? Entonces, para esto, hoy también para nosotros era muy importante contar con algunos de los héroes de estas 2 semanas. Evidentemente, los héroes en primerísima línea son las personas que han estado en los hospitales y en centros asistenciales y cuidando a nuestros mayores, pero también ha habido gente del sector de la tecnología que se ha puesto muy en serio, sin saber si iba a tener resultados o no, cosa que todavía es un gesto muchísimo más valiente, para intentar aportar soluciones. En este caso, en un ratillo conoceremos la experiencia de Nuria Pastor con Human IT Care y de Andreu Bea con los COVID Warriors, ¿vale? Y no me alargo más, simplemente sí que es importante, nosotros estamos aquí, IBM y Barcelona Tech City, aquí estamos aquí para decir, oye, esto es una call, ¿vale? Esto es un llamamiento al sector tecnológico, donde lo que queremos es que a partir de la tecnología IBM, que es una tecnología que es una base de muchísimo nivel para empezar un proyecto, las startups se lancen a desarrollar estas soluciones, a dar respuestas a estas necesidades no resueltas, ¿vale? Y ya, yo me callo, Javier, yo ya he hecho lo mío. Lo has explicado a la perfección, te lo agradezco muchísimo, Miquel, como siempre. Simplemente, pues, resaltar algunas de las cosas que has dicho. O sea, lo primero, que es una iniciativa que arranca ya hace 3 años, que además arranca a través del David Clark Course, donde IBM es socio fundador, donde están el alto comisionado de las Naciones Unidas, la Fundación Linux. Es decir, pues como tú has dicho, al final, la idea de todo esto es hacer un llamamiento. Pero fíjate, no solo a la comunidad tecnológica, yo creo que a emprendedores, innovadores, gente en general que quiera contribuir, que quiera hacer algo más, hacer algo que pueda tener impacto en la sociedad, ¿no? Es decir, un impacto positivo en la sociedad. De hecho, este año, el tema que se elige este año es el cambio climático, ¿no? Es decir, como pues, un tema evidentemente que preocupa y afecta y va a afectar cada vez más a la sociedad, es el tema que se elige. Lógicamente, cuando entramos en esta crisis, en esta pandemia, pues añadimos la pandemia, COVID-19, pues como uno de los pilares también a este llamamiento. Y el llamamiento es eso, es llamar a toda esa comunidad de emprendedores, innovadores, desarrolladores, startups, etcétera, etcétera, que quieran contribuir. ¿Que quieran contribuir cómo? Pues con una idea, con un prototipo,
que, bueno, pues que presenten, ahora definiremos un poco durante esta sesión un poco las normas, las reglas, pues que presenten en esta llamada, donde IBM, como has dicho, pone a disposición de todo este colectivo pues sus plataformas tecnológicas. Tú has dicho muchas de las tecnologías, de toda su analítica avanzada de datos, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, absolutamente toda la tecnología que está en más de 60 centros de cloud distribuidos por todo el mundo, pues para que sean utilizados de la manera que estimen o de la manera que sean implementables esas ideas que lleguen a esta llamada. Para que, no sé, nuestros oyentes se hagan una idea, pues el año pasado se presentaron más de 200.000 personas de más de 160 países, se presentaron más de 8.000 proyectos. Son cifras a veces abrumadoras, pero hay que decir también, Miquel, que tuvimos la gran satisfacción, después del anuncio que hicimos similar a este, de que el ganador de todo, con todo ese volumen de países, emprendedores, innovadores, desarrolladores, pues el ganador fue un equipo, Prometeo, pues un equipo de 5 emprendedores, de 5 innovadores, ¿no? De 5 personas con esa actitud, ¿no? De querer contribuir, un equipo de Barcelona que, bueno, pues que se presentó, desarrolló una buena idea y, bueno, que a día de hoy está implementándola, ¿no? Porque, lógicamente, esto es un llamamiento que luego, además, pues tiene una dotación económica, tiene un soporte por parte de IBM para que esas ideas que se evalúan en esta primera fase luego puedan escalar y puedan transformarse, pues incluso generar una compañía que implemente y que pueda desarrollar esa idea y comercializar esas ideas, ¿no? Pues estas son las bases que vamos a ir viendo y vamos a ir explicando a lo largo de esta sesión, ¿no? De nuevo, agradeceros de verdad a todo el equipo de Barcelona Tech City, Miguel, pues vuestra colaboración y participación en este evento. Por supuesto, a Nuria, a Andreu, pues más de lo mismo, ¿no? Muchísimas gracias por estar hoy aquí y haceros eco de esta llamada. Bueno, sí, mira, me has corregido una cosa que tienes razón, porque además personas de mi equipo el año pasado aplicaron. De lo que va es de crear equipos transversales. Es cuanto más transversal, seguramente más potencia tendrá la solución que se esté proponiendo, ¿no? De lo que se trata es de crear cosas nuevas, de crear cosas que tengan impacto y que aporten solución. Ricard, ¿seguimos? Seguimos. Perfecto. Ahora, primero, antes de dar la palabra a Nuria Pastor, un pequeño recordatorio. A través de la página web que estamos emitiendo en streaming, veréis que hay un chat donde la gente podrá hacer preguntas sobre el Call for Code, sobre alguna intervención que se haya producido en la sesión. Queremos también pasar esa voz, esas dudas que pueden haber en el ecosistema hacia los expertos de IBM que después nos dan respuesta. Ahora paso la palabra a Nuria Pastor, CEO de Human e-Taker, y un poco es esto, ¿no? Inspirarnos, esta gente que está realmente trabajando desde la tecnología, desde la parte de salud y ayudando a que la parte de salud avance a pasos agigantados. Nuria. Perfecto, pues nada, primero de todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer, gracias IBM, gracias Barcelona Tech City por haber organizado este espacio, ¿no? Dedicado también, ¿no?, a las ciencias de la salud. Bueno, primero brevemente voy a explicar qué hacemos en Human IT Care. Human IT Care es una startup que nació hace 2 años en Barcelona, de 12 personas con perfiles multidisciplinares, pues tanto ingenieros, ingenieras, data science y gente de negocio. Y a lo que nos dedicamos es, a través de una plataforma que hemos desarrollado, es a dar un seguimiento remoto de los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de que se decretara el estado de alarma, ¿no?, y que empezamos a detectar que había los primeros casos, sí que es cierto que salió del equipo la necesidad de decir, oye, nosotros hacemos seguimiento remoto, ahora la necesidad está más latente que nunca, ¿no? Y entonces lanzamos una iniciativa, una iniciativa de responsabilidad social corporativa en la compañía, para acceder a la plataforma de manera gratuita a los hospitales durante la etapa del COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, también gracias a COVID Warriors, que algunos voluntarios, sobre todo en temas legales, nos han ayudado muchísimo a hacer todo el tema del contrato de cesión gratuita de la plataforma. Hemos estado en contacto con 2 hospitales locales y con uno en Venezuela, en Santa Cruz. Y bueno, y más allá de eso, a nivel de empresa, pues el impacto que hemos generado con Human IT Care es que han entrado nuevos proyectos, en concreto un 30% más este trimestre, y hemos entrado en nuevas enfermedades porque, claro, el problema que tenemos ahora mismo es que los pacientes que son crónicos, o sea, pacientes, por ejemplo,
hemos empezado un proyecto en oncología. Claro, los pacientes crónicos continúan teniendo la necesidad de ser asistidos, pero los hospitales, pues hay algunos que todavía no se pueden ir, ¿no? Que hay un riesgo muy grande de contagio y entonces la necesidad está ahí. Entonces, pues, bueno, con estas medidas que hemos tomado, creemos que eso es solamente el inicio, ¿no? El comienzo, ¿no? de un gran escenario que se nos va a abrir en el sector health, ¿no? Y donde la tecnología va a tener realmente un grado de implicación, ¿no? Brutal y por supuesto creo que dentro de la call, ¿no? de IBM hay muchas oportunidades, hay muchas necesidades de los hospitales y esto COVID Warriors sí que ha estado trabajando en listar todas las necesidades que hay y creo que ahora es una llamada a todos los innovadores, a toda la gente que estamos en el sector a realmente repensarnos, ¿no? que lo que hacemos ahora mismo está de muy valor y que hemos de seguir contribuyendo, ¿no? Pues entre todos a poder dar solución, ¿no? a una situación donde ahora mismo necesita de soluciones realmente innovadoras, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacemos en Human IT Care. Sí que comentar que eso continúa esa medida de responsabilidad social corporativa de dejar la plataforma para que los médicos hagan seguimiento remoto de esos pacientes gratuita, por si hay alguien que la quiera utilizar nos puede contactar y que esto solamente vemos que es el comienzo, ¿no? Que a partir de aquí pues continuarán habiendo muchas más necesidades, por supuesto, y que esperamos pues aportar ese valor que estamos trabajando desde Human IT Care. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Ahora voy a dar la palabra a Andreu Beà, ¿vale? Presentar a Andreu no es tan fácil. Para mí es pura inspiración, ¿de acuerdo? Pero para intentar explicar un poquito, es el instigador de COVID Warriors, unos proyectos más interesantes alrededor de la ciencia, la tecnología y lo que está pasando a nivel de salud. Es un keynote reconocido a nivel internacional, es un Digital Transformation Lead, ha escrito la historia de Internet, es un Internet Biographer y forma parte del Digital Champion para España de la Unión Europea. Es una de las personas que más admiro y más respeto y estoy muy contento de tenerte hoy aquí, Andreu. Por favor, te toca a ti. Gracias, Ricard. Después de esta presentación, no sé casi qué decir, ¿no? Pero bueno, os voy a explicar una pequeña historia. No os voy a explicar quiénes somos, porque no somos nadie. Es decir, somos un grupo de personas que hemos llorado mucho, ¿eh? O sea, yo soy de una cultura en que cuando yo era pequeño me decían los hombres no lloran. Yo he llorado 2 o 3 veces al día, ¿eh? Porque cuando te llaman tus amigos llorando que se les ha muerto su padre, se les ha muerto su madre, o sea, se ha muerto su padre y su madre, ¿eh? Pues dices, tienes que hacer algo, ¿eh? Y tienes que hacer algo como ciudadano. Yo he tenido la suerte de ser autónomo, como decías, hasta hace 5 semanas yo era un keynote speech, y de éxito reconocido y tenía un manager internacional, tal. Ya no soy ese, ¿eh? O sea, he tenido la suerte de darme un tortazo de que todos mis contratos firmados se cancelen de golpe y tengo la suerte de quitarme todas las gorras corporativas, empresariales y tenerme que decidir dedicarme a los demás al 120%. Cuando es a los demás, me refiero a que yo a esto me pilla en Viena, y a partir de allí estoy en un congreso con 160 personas de 160 países, entre los que había Italia, Hong Kong, China, Irán, o sea, todos los COVID hot que había en esos momentos. Cuando yo vuelvo a mi casa, pues mi mujer, científico, con cierto riesgo a poder ser contagiada y, por tanto, me confino voluntariamente en una habitación. Una habitación 14 días. 14 días es una habitación que no es la habitación más adecuada de la casa, es la de invitados y, por tanto, ahí no hay tele, no hay radio, no hay periódicos. Y estoy con esta cosa, que es un móvil y una conexión a Internet. Ni siquiera un portátil, porque podía estar infectado, porque viene, y todo lo que viene tal cual se va a una bolsa de basura industrial y se queda ahí dentro por días. El confinamiento son 14 días sin ver a nadie. Y es como si estuvieras en un torreón o en un sitio, un monasterio en que no te molesta nadie, 24 horas al día no ves a nadie, al final acabas haciendo rayitas en la pared para ver cuándo se acaba esto. Mi mujer además investiga y esos 14 días pasan a ser 21 porque sabéis que podía ser peor. Y estos 21 son 22 y por suerte el 23 ya era mi cumpleaños y salí, ¿no? Y esto fue lo más parecido a las corridas de toros ahí, a la salida de los Sanfermines. Bueno, bromas aparte, en estos días me empieza a llamar, como os decía, mucha gente desesperada. Y digo, aquí tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacer algo, pues constituimos
una asociación legalmente constituida en 5 días, sin salir de la habitación, en donde hay 38 abogados que nos ayudan mucho. Pues Nuria ha hecho referencia a estos chicos. Es la primera vez en la historia en donde una web solo hay el disclaimer, lo de las cookies, y 7 páginas de disclaimer, y no hay contenido. Nuestra web, durante 10 días, esto os lo puede decir Nuria, pues hubo esto, ¿no? Porque tenemos mucha gente y, bueno, ahora mismo, el viernes, superábamos los 500 ingenieros, 253 médicos de élite, 38 abogados, informáticos, biotecnólogos. Es una especie de locomotora que lo que intentamos es que no descarrile. Y es básicamente a qué nos dedicamos. Bueno, pues quisiera enseñaros, no sé si lo podéis ver muy rápidamente, ¿sí? Bien, pues en un vistazo, esto cuando lo escribes ya se pasa, aquí pone 460 y son más de 500. Estamos lo que llamamos aquí grupos o divisiones. Es una organización que estamos haciendo lo de los robots. Se nos conoce mucho por haber traído robots, pero esto es solo una división. Hacemos muchas más cosas, hay 19 proyectos y es toda una historia y los voluntarios ya han ido escribiendo esta historia como una timeline. Esto empieza una calzutada en donde decimos, ¿qué podríamos hacer? El 29 de febrero, parece que hace años, ¿no? Pues el 29 de febrero, ¿qué podríamos hacer? Hay una persona en Reino Unido que viene en esta calzutada de IP, de una comunidad que tenemos, y me dice que ya tiene unos robots para hacer pues PCRs. Y yo escuché a un señor de la OMS que decía test, test, test. ¿Sí? Todos hemos escuchado a ese señor que dice test, 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 pero aquí nadie hace test. Con lo cual nos arremangamos y si esta chica, que es una especie de genio, es una investigadora española que no cabía en nuestro país y ha tenido que emigrar, pues esta señora pues sabe hacer test a máquina, y un test bien hecho dura entre 4 y 9 horas. ¿Qué se lo puedes hacer? Pues básicamente hacer muchos a la vez, es lo que puedes hacer. ¿Y cómo se hace esto? Poniendo a mucha gente, sí, pero hay otras maneras, que es robotizando el proceso. Entonces, si encuentras y tienes la suerte de una persona que quería hacer unos robots y lo construye y tiene ya la lista de la compra y todo, y cuando va a ejecutar esa compra le dicen, no, en Reino Unido lo centralizamos todo y tu laboratorio fuera. Y dije, sí, ¿sabes qué? Pues los compro para aquí y los ponemos en Hospital Clínic. Pero yo no tengo dinero, yo soy un ciudadano. No nos olvidemos que soy un ciudadano, no tengo ninguna gorra y, por tanto, a partir de aquí empiezan a pasar cosas. Me llama una persona en Madrid, y que es María Parga, y me dice, pues esto tendríamos que ponerlo en Madrid si pones uno en Barcelona. Bueno, y ella encuentra a otra persona que es una especie de tanque, una tanqueta, que es Sandra Figaredo, que rompe cualquier valla que se nos ponga por delante, es una conseguidora, y que consigue 400.000 euros de dinero no envenenado. Cuando tú pides un proyecto europeo, yo le llamo dinero envenenado, porque al final tienes que hacer más paperwork y más justificaciones que propiamente lo que vas a hacer. Tienes más trabajo con todos los work package y todo esto, ¿no? Entonces, este dinero no, es un dinero de unos empresarios que se quitan su bonus anual y que los empleados de esa compañía nos dan estos 400.000 euros. A partir de aquí pagan toda la fiesta, es decir, no solo que era mi idea, un gran robot, sino en 4 hospitales. ¿Y qué 4 hospitales? Pues el Vall d'Hebron, el Clínic de Barcelona, La Paz y el Instituto de Salud Carlos III. O sea, son los 4 grandes que además pues les diseñamos una solución que es irrefutable. Es un sistema. Todos los robots son muy propietarios. Si tú te compras un robot de una marca, tienes que poner las pipetas de esa marca, los reactivos de esa marca, todo igual. En nuestros robots es el concepto del open software llevado al extremo, al open hardware. Son robots que tú te lo puedes montar el sábado si quieres. Y esto está diseñado en Estados Unidos, se fabrica en China. Y a partir de aquí empieza toda una historia de cómo traer esos robots y acabamos cuando no vuela nadie, estamos en medio de una guerra, se para el país e intentamos, bueno, cómo podemos llevar. Y es toda una historia que, de hecho, creo que están haciendo una película porque ha sido epopeya, ¿no? Entonces, estos robots acaban llegando gracias a Mancio Ortega de Inditex, que pone uno de sus aviones pues de transporte, Inditex Logística, y llegan a los hospitales. Y entonces viene lo divertido. Estos robots no es como un mini pimer que lo compras en Amazon, lo llevas a la cocina y funciona. Necesitas 10 días de instalación, configuración, calibración y programación, ¿sí? Y qué bien que lo compramos ya con la instalación incluida. Pero ¿qué pasa cuando los ingenieros de California les dice vete a Barcelona, Wuhan, porque la ciudad china de Wuhan
en enero sería Barcelona en febrero, y instalas allí. Vete a Chernóbil, te vas a Chernóbil, en la zona 0, y instalas este robot tan guay. Pues pasa que no tenemos instaladores. Sencillo. Y la historia continúa en el hecho de que tenemos que escoger a gente de Python y, bueno, toda una serie de grupos, y gracias a esta comunidad que tenemos detrás, que creé hace 12 años, que se llama IP, Interesting People, de golpe yo hago la llamada y tengo a 80 personas a mi lado. No digo detrás, a mi lado. Y a partir de aquí empiezan a pasar cosas, ya no digo mágicas, sino explosivas, de personas que van abriendo, que van rompiendo todas estas vallas hasta que el día 28 de abril empezaba a funcionar todo y empezamos a hacer PCRs a mansalva. Y esto en paralelo de muchos otros proyectos que no os quiero ni mucho menos nombrar porque no tendría ni tiempo, de temas de cómo nos organizamos internamente en grupos líquidos. Estos son los robots que automatizan las PCRs, ¿veis estos cacharritos de aquí? Y a partir de aquí tenemos otros proyectos que llamamos Ecografiamos en imperativo. ¿Tengo 10 minutos o acabo ya? No, ¿perdón? No, vamos a... Voy cortando. Vale, pues simplemente deciros que estamos regalando ecógrafos portátiles, esta cosita pequeña que veis aquí, vale 3.000 o 4.000 dólares, para tener en cada centro de salud, para poder hacer triaje directamente a toda la gente. Y como asunción, hemos hecho muchas asunciones para diseñar el arma letal básica, que será esta máquina que estamos probando ya, patrulla en el Hospital Clínic, y que queremos que nos copie mucha gente, pero vamos a hacerlo bien. Ayer hablaba con el director general de AENOR para normalizar cómo matar esta bestia con ultravioletas. Hemos hecho el derecho a conectarse, 4.000 tabletas gracias a la Fundación Vodafone y a la Fundación Orange. Estamos haciendo funerales online, es decir, porque no puedes ni enterrar a tus muertos ni nada. Hemos creado un proyecto con jesuitas que lo hacemos, que se llama Trascendencia, y que finalmente hemos creado las fortalezas. Si vosotros en el Valle de Arán cortáis 2 carreteras que van a Francia y una que va a España y pones unos robots nuestros que en 4 horas te hacen un análisis, la fortaleza es un sitio que estás limpio y a partir de ahí puedes hacer vida normal. Y lo único que tienes que poner es la Guardia Civil con una frontera, decir, oiga, en la fortaleza no entra nadie que no esté limpio. Pues yo de momento es un vistazo muy rápido a algunos de los 14 proyectos que estamos haciendo. Andrés, muchas gracias, muy interesante. Gracias. Ahora ya vamos a poner un poco el foco en lo que es el Code for Code, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es pasar un vídeo de Prometeo, que antes Javier comentabas, ¿vale? Que fue la startup que ganó el año pasado y que fue una startup de Barcelona y que fue un ejemplo a nivel internacional. Os voy a pasar este vídeo, ¿vale? Que dura unos minutos, donde es un vídeo motivador, que lo que quiere es que la gente se apunte, que es el objetivo. Hola, soy Marco del equipo Prometeo, ganador del Code for Code 2019. Antes de empezar, agradecer a IBM que nos haya invitado a este evento y aprovechar para animaros a que os apuntéis al Code for Code de este año. Habéis visto que el año pasado no fue un buen año a nivel de fuegos forestales, hubo una gran cantidad. De hecho, en Europa, especialmente en la zona sur, estuvimos muy impactados. Fuego forestal, digamos que fue el año pasado el mayor desastre natural que tuvimos. En Europa se registraron en torno a 1.600 fuegos forestales, que viene a triplicar la media de la última década. Ya visteis el caso del Amazonas, en Brasil, donde se registraron más de 70.000 fuegos, y el caso de Australia, donde además hubo mucho impacto en la población. Prometeo ha llegado en el mejor momento para que podamos ayudar a nuestros bomberos. Pero ¿cómo surgió la idea de Prometeo? Nosotros somos gente de IT, tenemos perfiles más de gestión de hecho y estamos lejos de lo que es el código en el día a día, pero tenemos conocimiento técnico, teníamos muchas ganas de contribuir a una sociedad mejor, a hacer un mundo mejor. Y en 2018 apareció el Code for Code, así que decidimos presentarnos con una solución. Fuimos al GRAF, que es el grupo de actuación forestal, a asesorarnos y allí nos encontramos con Joan. Ese año no ganamos, pero sí que ganamos un buen amigo, Joan. En el año 2019, Joan vino a vernos porque tenía un problema real. Quería conocer el nivel de exposición de los bomberos a sustancias tóxicas. Lleva años trabajando en este tema, junto con un compañero, Vicens, que de hecho es enfermero y doctor en toxicología.
Y nos plantearon este problema. Entonces decidimos ponernos a trabajar con él y de hecho lo presentamos al COFORCO del año pasado. Él lleva tiempo junto con Vicens haciendo medidas en campo de los bomberos con una libreta, apuntando antes, durante y después de las quemas prescritas el impacto que podía tener la exposición a sustancias tóxicas en los bomberos. Esto no es escalable, así que se requería una solución que monitorizara al bombero en tiempo real. Nuestra solución tiene dos funcionalidades principales. Una, monitorización en tiempo real del bombero a nivel de exposición a sustancias tóxicas. Y otra segunda funcionalidad que básicamente consiste en almacenar toda esta información para hacer un estudio a más largo plazo donde se pueda ver el impacto en la salud de los bomberos de la exposición a este tipo de sustancias. A nivel de arquitectura, nuestra solución consiste en un dispositivo como este, es un prototipo. La carcasa, comentaros que le hizo Josep, otro miembro del equipo en su casa, con una impresora 3D. Con este dispositivo recopilamos información del entorno. Básicamente, para esta primera fase hemos cogido la temperatura, la humedad y el monóxido de carbono. Esta información la pasamos al cloud de IBM, la plataforma de IoT. Y es allí donde la gestionamos, la procesamos, la almacenamos para revisar en el futuro, para posteriores estudios, y donde además en tiempo real estos datos los procesamos mediante un algoritmo de Machine Learning que te dice el estado de color del bombero. Verde, amarillo y rojo. Amarillo para decirte que está en un nivel de exposición ya bastante alto y rojo para decirte que tienes que tomar algún tipo de medida con el bombero, como por ejemplo pedir que se retire del fuego. Decisiones que toma la sala de control. Les enseñamos toda esta información a través de un dashboard donde puede consultar el estatus del bombero en todo momento y a partir de ahí tomar las acciones que considera oportunas. Deciros que estos componentes los tenemos containerizados en Kubernetes en la cloud de IBM. ¿Cuáles son las claves del éxito de Prometeo? Nosotros consideramos que hay tres factores de éxito. En primer lugar, un equipo multidisciplinar. Tenemos al bombero, tenemos al enfermero, doctor en toxicología dentro del equipo. En segundo lugar, consideramos que hemos resuelto un problema real. En tercer lugar, cara a lo que es presentar la solución al concurso, hemos procurado hacer un vídeo sencillo, fácil de entender, de 3 minutos. Ya sabéis qué es lo que tenéis que subir a la plataforma de entrega. En cuanto al nombre de Prometeo, como sabéis, Prometeo fue un titán que robó el fuego de los dioses y se lo dio a los humanos. A nosotros nos gusta pensar que de alguna manera Prometeo ha vuelto de nuevo para ayudar a nuestros bomberos, nuestros verdaderos héroes. ¿Y quiénes conformamos el equipo Prometeo? De izquierda a derecha tenéis a Vicens Ferrer, que es el enfermero, que además es doctor en toxicología. Joan Herrera, que es el sargento de bomberos. Salomé Valero, que es la Product Owner, que además ha impulsado el proyecto, nos ha puesto a todos de acuerdo para trabajar. Estoy yo, que soy Marco, el científico de datos y que además he hecho desarrollo web. Y Josep Raffols, que es el arquitecto de la solución, que además se ha encargado de toda la parte de IoT. La verdad es que no pensamos que nos iban a dar este premio. Pensamos que íbamos a quedar en una buena posición. Fue toda una sorpresa encontrarnos en la ONU durante el evento, que finalmente hemos quedado en primer lugar. Al final, cuando das de alguna manera, todo tiene su recompensa. En nuestro caso, el premio consistió en $200.000, en un año de soporte del equipo de Code Response de IBM, un equipo maravilloso, un año de soporte de la Fundación Linux y además créditos para el cloud de IBM. Y bueno, desde octubre del año pasado, cuando ganamos, hasta ahora hemos avanzado bastante. En diciembre vinieron el equipo de Code Response a vernos. Hicimos una sesión de Design Thinking, donde surgieron muy buenas ideas. Ellos aportaron mucho y nos ayudaron un montón. A partir de ahí surgió un hito que era hacer una quema prescrita en febrero de este año. La llevamos a cabo. Estuvimos de nuevo con el equipo de Code Response, se desplazó a Barcelona para hacer la quema prescrita.
Estuvimos con los bomberos de la Generalitat, que la verdad es que agradecerles el despliegue de medios que hicieron, porque bueno, fue bastante impresionante, como podéis ver en los vídeos. De aquí sacamos una serie de conclusiones. También estuvo el equipo del proyecto WL, que hicieron pruebas con LoRa, con nuestro dispositivo. Y a raíz de esas conclusiones hemos seguido evolucionando la solución. Seguimos trabajando con el equipo de Code Response, nos están ayudando con el código a mejorar la solución, nos siguen dando ideas. ¿En qué fase estamos ahora? IBM nos ha impulsado para que creemos la startup Prometeo. Ahora estamos industrializando la solución, haciendo una solución más robusta a nivel de dispositivo. Seguimos evolucionando la parte web. Estamos añadiendo más sensores al dispositivo, como por ejemplo para detectar benceno, para detectar dióxido de nitrógeno. También estamos incluyendo GPS. Al fin y al cabo estamos haciendo una serie de mejoras que han surgido de las distintas reuniones con el equipo, de la quema prescrita y del feedback que nos han ido dando los bomberos. Nos queda todavía mucho por hacer, tenemos muchas ganas de seguir con este proyecto. Agradecer mucho al equipo de Code Response que nos hayan ayudado en todo este viaje. Os quería animar de nuevo a que os presentéis este año al concurso de Code for Code. Importante que presentéis una idea, no tiene por qué estar perfectamente desarrollada, codificada, que sea una buena idea, que la expliquéis de una forma sencilla, que hagáis un vídeo bastante ilustrativo y desearos toda la suerte del mundo. Muy bien, que ha sido inspirador y espero que haya animado a gran parte de la audiencia a participar en el Code for Code. Muy bien, ahora voy a dar la palabra a Alejandro Delgado, IBM Public Cloud Architect, ¿vale? Un poco él va a centrar ya el discurso en lo que es el Code for Code, el programa y sobre todo animaros a todos a participar. Recordad que podéis hacer preguntas a través de la web de Barcelona Tech City en el chat y participar, y las dudas que es que seguro que es lógico que se pueden generar las vamos a resolver. Alejandro. Muy bien, pues paso a compartir la pantalla. Y bueno, a mí me toca la parte más fácil, a mí me toca contar el reto, ¿no? Este principio de año parecía que estaba bastante claro que el reto este año iba a tratar del clima a corto, medio, largo plazo. Estábamos viendo ya los efectos inmediatos en nuestras ciudades, en nuestros bosques. Casi nadie discutía que este iba a ser el gran reto de este año, y de repente aparece una pandemia como el que no quiere la cosa, y es una enfermedad que está devastando a todo el mundo. Es una enfermedad que a muchos nos tiene en casa hoy todavía, que no sabemos cuándo nos va a dejar volver a nuestros puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y que si nosotros lo estamos viendo en una civilización como la nuestra, que nos está tocando de esta manera, imaginad lo que puede ser en otro tipo de países que no tienen la suerte que tenemos nosotros, ¿no? Por tanto, el gran reto este año se divide en dos. Se divide en dos, y mantenemos el del cambio climático porque entendemos que va a seguir siendo uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, pero no tenía sentido dejar pasar el COVID como un problema que muchos además dicen que va a ser recurrente en el futuro. Es decir, que esta es la primera de una serie de pandemias que podemos encontrarnos, ¿no? Y no estamos preparados como sociedad para responder a este tipo de problemas. Así que mantenemos, por tanto, el foco en el desarrollo de soluciones que luchen, por un lado, para ayudar y reducir el impacto de COVID, y por otro lado, para ayudar a detener e invertir el impacto del cambio climático. El cambio climático, además, coincide con el 75 aniversario de la ONU y nos unimos a la conversación global sobre el cambio climático que tiene, y nos focalizamos en tres elementos principales. El primero, la sostenibilidad del agua. Pensad que el acceso al agua potable hoy por hoy sigue siendo uno de los grandes retos que tenemos a nivel mundial. El segundo, la sostenibilidad energética, y no tanto por la parte energética como tal, sino por la parte del impacto que tiene directamente en contaminación, en respirabilidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no?
Y la tercera, quizás la más evidente cuando hablamos de cambio climático, es cómo hacer frente a los desastres. Así que en estos tres retos, en cómo podemos ayudar en cualquiera de estos elementos, se focalizan el track que va a unir el aspecto de cambio climático. Además, pensad que no tiene por qué ser. Muchas veces cuando empezamos a hablar de cambio climático empezamos a pensar en grandes retos que tienen que ver con, oye, cómo va a poder ayudar una aldea remota que una persona tiene que caminar 2 kilómetros para llegar al agua potable, ¿no? Pensad en elementos de reciclabilidad, pensad en resiliencia entre desastres, lo tenemos muy cerca, lo acabamos de ver en Prometeo, cada vez los incendios forestales, el año pasado fue un año terrorífico, y además empezar a pensar en cómo somos capaces de enfrentarnos a este tipo de problemas y cuando entremos en la parte técnica es un punto muy de ponernos en los pies de, ¿no? Es decir, oye, se trata de ponerse en los pies del bombero, que el problema que tiene el bombero es la calidad del aire que está respirando con el monóxido de carbono. Si empezamos a ver grandes soluciones con conectividades 4G, 5G, es muy posible que donde está operando el bombero pues no tenga esas posibilidades, ¿no? O sea, pensar mucho en, cuando os enfrentéis a los retos, en realmente dónde está esa persona, qué es lo que tiene esa persona y qué necesita de esa persona. El segundo gran punto, el del COVID, ¿no? La primera parte es la comunicación. Comunicación en el sentido de cómo hago llegar la información veraz, además, a toda la población. Y de nuevo pensar lo mismo, diferentes frentes, pensad en ciudades como las nuestras, pensad en ciudades que no son como las nuestras, pensad en muchas ubicaciones que no tienen esas conectividades, pensad en sitios donde el tipo de conexiones es de otro tipo de posibilidades y qué tipo de canales vamos a usar. Hablamos de centralitas bloqueadas, hablamos de aplicaciones web que no están respondiendo, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo plano, el de la educación, que muchos lo estamos viviendo en casa, ¿no? Tenemos a los niños metidos en casa, estamos estudiando con ellos mientras trabajamos, vienen y en mitad de la call pues vienen a preguntarnos dudas que tienen sobre sus clases. En muchos casos no somos capaces de mantener a la vez esas capacidades online para toda la población. Pensad que hay mucha población que no tiene acceso a esa educación en remoto porque nos vamos a encontrar con problemas de dispositivos, porque nos vamos a encontrar problemas de conectividades, una vez más, cómo somos capaces de escalar, ¿no? Esta es una pregunta que tiene mucho que ver con la escalabilidad. Y de nuevo también la parte de cooperación, cómo somos capaces de interactuar, cómo somos capaces de interoperar unos con otros para llevar a cabo proyectos tales como los que hemos contado hace un momento. Así que este es el reto, estos son los retos, esta es nuestra provocación, esta es la llamada que hacemos. El año pasado, 210.000 personas, 165 naciones, 8.000 aplicaciones creadas, ¿no? ¿Y esto para qué? El primer premio, $200.000, como han contado los de Prometeos, y el soporte de la Linux Foundation, reuniones con mentores y el soporte para la implementación. Pero ten en cuenta que no solo hay un primer premio, hay un segundo, hay un tercero y un cuarto premio, ¿de acuerdo? O sea que eso, el primer premio está muy bien, pero oye, también hay segundos, terceros y cuartos premios que tampoco están nada mal. Además, aparte, podemos considerar hay otra liga, otra división en la que los estudiantes pueden participar y para optar a un premio de $10.000 a repartir entre el equipo, y además le damos la posibilidad de entrevistarse para ocupar una plaza dentro de IBM. De la misma manera, al equipo finalista no tiene dotación económica, pero sí la posibilidad de optar a una plaza para entrar a trabajar de compañero nuestro. Todo el equipo debe estar formado por estudiantes universitarios, debe ser, claro. ¿Y esto cómo, no? La verdad es que Enric luego va a contar la parte más divertida, que es la parte de la tecnología. Pero bueno, es lo que tiene, que él eligió primero.
¿cómo vamos a abordar? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en la parte que nos va a contar Enrique? Enrique lo que nos va a contar son recetas. Es decir, nos vamos a encontrar todo un catálogo de recetas y cuando hablamos de, por ejemplo, comunicación en tiempo de crisis, lo que vamos a hablar es que ya tenemos recetas preconstruidas para construir chatbots, para integrar esos chatbots con voz, cómo podemos esos chatbots haciendo llamadas a la población, recibiendo las llamadas de la población, somos capaces de aliviar el pánico, ¿no? De paliar problemas de comunicación entre las organizaciones públicas y la ciudadanía. La parte de la educación, cómo somos capaces de implementar aulas virtuales que sean capaces de soportar el nuevo tráfico de todo el grupo de alumnos que tiene que entrar a la vez a colaborar en espacios nuevos donde tenemos que ser capaces de mantener la atención de los niños o mantener la atención de los mayores mientras siguen promocionando en su actividad educativa. La tercera, la parte de comunicación, a ver cómo somos capaces, esto cada vez lo vemos más en los medios, que aquí quizás es donde también últimamente se ve más en prensa, cómo somos capaces de incorporar datos de localización, cómo vamos a poder trazar la información sobre contagiados, cómo vamos a poder trazar la información sobre posibles puntos de contagio, posibles focos, dónde están los puntos débiles de la cadena de suministro. Fijaos, hemos tenido la suerte que uno de los grandes retos que teníamos por delante era que no se rompiera esa cadena de suministro. Ha sido anecdótico, ¿no? Elementos como el papel higiénico, la harina, la levadura y tal, que no ha pasado más allá de ser cosas irrelevantes dentro de lo que podría haber sido un gran problema como es, oye, ¿cómo mantenemos el nivel de exigencia que hemos tenido con la cadena de suministro durante estos tiempos de pandemia? El segundo elemento, más pegado a la parte al otro track, cómo ayudamos en la parte de sostenibilidad del agua, mucha inteligencia artificial, muchos datos sobre el tiempo, mucha calidad del agua. Me acuerdo proyectos que hoy por hoy todavía no estamos llevando a cabo. Si nos fijamos, dice, en España hay proyectos que están teniendo lugar alrededor de sostenibilidad del agua, que pocos estamos viendo, ¿no? Quizá el de Valencia, ¿no? Parte de sostenibilidad energética, cómo la inteligencia artificial de nuevo IoT nos pueden ayudar a reducir el consumo de energía, cómo podemos encontrar puntos de pérdida de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la inteligencia artificial de nuevo juega un papel relevante. La resiliencia entre desastres, cómo podemos mejorar cualquiera de los elementos en momentos de crisis. Fijaos, de nuevo lo podemos ligar con lo anterior, cómo cómo la tecnología puede ayudar a conectar a la ciudadanía, cómo desde recordar catástrofes en el pasado, como uno de los grandes retos era encontrar a las personas, cómo las personas se podían poner en contacto unas con otras solamente para decir que sencillamente que estaban vivas, ¿no? Y aquello se convertía en un gran problema cuando elementos tales como las comunicaciones no existen, ¿no? De, oye, ¿cómo vamos a llevar comunicaciones a esos puntos? ¿Cómo podemos convertir cada punto que haya de comunicaciones en un hub para ser capaz de exportar comunicaciones hacia otros lados? Y en este escenario, dos ganadores. El año pasado, Prometeo, que lo hemos visto más en detalle. El anterior, el proyecto OWL, precisamente para construir pequeñas redes que permitían a pequeñas comunidades soportar conectividad en momentos de necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Apuntarnos. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, unirnos a la comunidad. Y dentro de la comunidad lo primero que nos vamos a encontrar, lo va a contar ahora Enrique, recursos, patrones que nos pueden ayudar, aunque no seamos esos expertos, empezar a pensar cuáles son las posibles soluciones de tecnología que nos pueden permitir ayudar a abordar los problemas. El siguiente, aprender de los expertos, compañeros, presentarnos, hacer equipos. Y el cuarto, presentar la solución para el Call for Code. Plazos, fechas. Ya hemos lanzado la iniciativa. Mucho cuidado porque con el tema del COVID hubo un sprint muy rápido para que aquellos que quisieran tener una solución muy rápida y quisieran presentarla muy rápido. Había una deadline previa que ya pasó. Ahora ya estamos concentrados en los dos tracks que se terminan el 31 de julio, que es la fecha final para presentar las soluciones. Hasta octubre, que será déjame decir, proclamación de los ganadores. Tenéis toda la información en ibm.biz/call4code.
recordar, los estudiantes tenemos la posibilidad de entrar dentro de esta iniciativa y lo mejor que podemos hacer es registrarnos en el reto y empezar a pensar en ideas con las que podemos ayudar a los demás. Muchas gracias. Alejandro, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Muchas gracias. Muy bien. Un poco ya habéis visto el marco de lo que es el Code for Code, ¿vale? Ahora vamos a dar la palabra a Enric, que nos hablará de lo suyo, de tecnología, ¿vale? Bueno, en realidad tampoco hablaré mucho de tecnología porque no me da tiempo en esto. Lo que sí que quiero hacer es simplemente dar unas primeras pautas para empezar, ¿vale? Lo que yo quería hacer simplemente era, dejadme compartir pantalla y así lo veréis, es guiaros un poco en los primeros pasos, espero que veáis mi pantalla, para que pues, sepáis cómo afrontar un reto que en el fondo lo que os estamos pidiendo es bastante complicado y sin un poco de ayuda realmente es muy difícil. Así que básicamente lo que haré es dar unas primeras pautas de cómo empezaría alguien. De hecho, vamos a suponer que yo soy alguien que quiere empezar y que no tiene nada que ver con el mundo de la tecnología, porque como decía Javier, esto no va para alguien necesariamente del mundo del desarrollo o del IT, va para alguien que tenga ganas de colaborar, que se sienta motivado por resolver problemas sociales que nos afectan a todos y que yo podría ser, pues no sé, un experto en literatura medieval del siglo XIV y no pasa nada, podría empezar a hacer esto sin ningún problema. Lo primero de todo es saber exactamente qué quiero resolver. Hay una de esas frases que se atribuyen a Einstein, que se repiten cada 2 por 3, que viene a decir que el tío decía, si tengo 1 hora para resolver un problema, yo dedicaría 55 minutos en entender exactamente el problema y definirlo correctamente y los últimos 5 minutos en la solución, ¿vale? Igual es un poco exagerado, pero lo que viene a decir es que si no entiendes exactamente el problema que estás intentando resolver, vas a perder el tiempo. Y como la mayoría de nosotros pues no somos expertos en cambio climático, y me voy a centrar en el cambio climático, pero lo mismo aplicaría para el tema del COVID, pues lo que hicimos hace ya unos meses fue juntar en Ginebra a expertos de las Naciones Unidas en cambio climático y a tecnólogos, para que explicaran y pusieran encima de la mesa pues cuáles son los problemas reales y que son relevantes en nuestra sociedad respecto a la sostenibilidad del agua, la sostenibilidad energética y la resiliencia ante desastres que explicaba Alejandro, y qué tecnologías podrían ayudar a resolver esos problemas. Y crearon lo que llamaron Starter Kits, ¿vale? Los Starter Kits simplemente es una primera pincelada para que alguien que no sabe por dónde empezar pues tenga un punto de entrada. Y os lo voy a enseñar en la web para que veáis que es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es entrar en la web del Call for Code, ¿vale? Que es callforcode.org. Esta es la página principal, aquí tenéis toda la información que ha ido explicando Alejandro, etcétera, etcétera, os podéis registrar. Pero vamos, si bajáis un poquito, aquí donde pone el Get Started with Our Kits, este, digamos, es el primer punto donde yo, si tengo ganas de participar, pero no supiera en qué, pues entraría. Y aquí, pues, hay un primer vídeo introductorio y luego lo primero que os encontraréis, pues, son estos Starter Kits, ¿vale? Dentro de cada Starter Kit, pues, hay eso, una descripción del problema que estos expertos de las Naciones Unidas entienden que son relevantes y de las tecnologías que podrían ayudar. Si entramos, por ejemplo, en el de la sostenibilidad del agua, los otros son equivalentes, pues bueno, hay una descripción del problema, podéis entrar en estos links y entonces pues profundizaréis en ese problema y luego pues hay una pequeña descripción del tipo de tecnologías que potencialmente uno esperaría que ayudaran aquí. Bajáis un poquito más y encontraréis una idea y un vídeo un poquito más desarrollado, ¿vale? Esto no os va a resolver nada, simplemente es para ayudaros a inspiraros, para ayudaros a entender exactamente qué problemas son relevantes y dónde os podríais centrar, ¿vale? Venga, pues suponemos que yo ya me he centrado y digo, pues mira, me motiva problema, el que sea. Lo siguiente que tenéis que hacer, y es algo que también se ha comentado antes, es buscar un experto local, ¿vale? Alguien que sepa realmente de qué va eso. Es decir, si a vosotros lo que os motiva es el tema de la sostenibilidad del agua, por la razón X que sea, pues igual os interesa buscaros un granjero en vuestro equipo o un ingeniero agrónomo, o alguien que sea experto en lo que es el reciclado del agua, ¿no? Que no sé, sinceramente no sé cómo funciona, pero alguien que sepa realmente cuál es el problema. De hecho, si os fijáis, Prometeo tenía 2 expertos, tenía un bombero y un enfermero, ¿vale? Y sin ellos estoy seguro de que Prometeo no hubiera llegado a donde había llegado, ¿vale? Bien, supongamos que coges a 1 o 2 expertos en tu equipo. El tercer paso
es buscar al tecnólogo. En los Starter Kits, como habéis visto, hay un poco de link entre lo que es el problema y el tipo de tecnologías que podrían ayudar. Lo ideal sería que encontraras a alguien que supiera de esas tecnologías, que tampoco hace falta que sea un súper experto, ni muchísimo menos. Alguien que simplemente pues, sepa manejarse pues, programando un poquito y gestionando sistemas de software, ¿vale? Pero no hace falta que sea el súper... A ver, si encontráis un súper gran experto, pues mira, mejor que mejor. Pero tampoco hace falta nada. Para esta persona del equipo, para el tecnólogo, lo que hemos hecho es crear una librería de assets tecnológicos para ayudarle a correr muchísimo más, ¿vale? Y voy a entrar en la web para que veáis cómo funciona esto. Aquí mismo, en la misma web que yo he dejado antes, si os vais aquí al Explore More y vais al técnica, bueno, a la librería de contenido técnico, simplemente clicáis, pues entraréis en una página donde veréis que los recursos técnicos están divididos en cuatro áreas, que son las áreas que, digamos, todo el mundo entiende que más o menos aplicarán a la mayoría de estos problemas. Es la inteligencia artificial, el data science, o sea, la analítica avanzada, básicamente, como decía Miquel antes, el Internet of Things y todo lo que es desarrollo de software y plataformas en general. Entramos, por ejemplo, en el de inteligencia artificial y lo que encontraréis, pues hay links variopintos, pero uno, por ejemplo, al que ha aludido Alejandro antes, es código para crear un chatbot. Y ya lo tenéis hecho, ¿vale? Simplemente entráis aquí y se os abrirá un tab. Esto es lo que es propiamente la librería de assets tecnológicos, ¿eh? Aquí encontraréis una descripción del chatbot. Aquí en este cuadradito que pone Get the Code, pues obviamente pues, tenéis todo el código. De hecho, si entráis, lo que veréis es una entrada en el GitHub. Esto para los que desarrollen, pues seguro que saben lo que es. Y esto es una descripción paso a paso con todo el código de lo que hay que hacer para tener tu propio chatbot. Y lo único que tenéis que hacer es copiarlo y ya lo tendréis hecho. Que igual no es exactamente el chatbot que necesitáis, pero retocando, como el código es abierto y lo podéis retocar, pues retocándolo un poquitín seguramente tendréis algo que se parezca bastante a lo que necesitáis, ¿vale? No solamente esto, ¿eh? O sea, aquí en la librería, si vais a lo que es la parte del menú este de la izquierda, pues hay muchísimas más cosas. En particular, si entráis en patrones de código, esto lo ha aludido también a Alejandro antes, hay patrones de código para aburrir, para millones de casos, bueno, millones, ahora me he exagerado un poco, para muchos casos de uso que, de nuevo, igual no encajan exactamente en el problema concreto que queréis solucionar, pero es muy probable que alguno se acerque bastante y que os ayude a avanzar pues muchísimo tiempo, porque empezar de cero estas cosas normalmente requiere bastante tiempo. No solo esto, aquí hay otra cosa interesante, son los modelos. Si como parte de vuestra solución pues estáis haciendo un modelo de Machine Learning, pues aquí hay bastantes modelos de Machine Learning que también podéis reusar y retocar para que se adapte al problema que estáis intentando resolver, ¿vale? Y otro punto yo creo que es interesante es el de los datasets. Lo más probable es que cualquiera de las soluciones que generéis necesite de muchos datos. De muchos datos y datos buenos para entrenar un sistema de inteligencia artificial o para lo que sea. Aquí tenéis muchos datos reales prehechos que, de nuevo, igual no son exactamente lo que necesitáis, pero os pueden dar un primer paso para empezar a trabajar una solución y tener unos datos de entrada para empezar a crear pues, un modelo Machine Learning o lo que sea. La otra sección que yo creo que es interesante es esta que pone Open Project. Open Project, y esto va un poco dentro de lo que es la filosofía, ya no solo de IBM, sino específicamente de este Call for Code, es usar proyectos de código abierto. Todo lo que hay aquí es de código abierto. Y esta, digamos, es una recopilación, una lista de proyectos de código abierto especialmente relevantes en toda la comunidad, en los cuales si entráis encontraréis otra gran cantidad de recursos pues que también os pueden ayudar un montón a empezar y a ser más eficientes a la hora de desarrollar esta solución, ¿vale? Obviamente todo esto pues al final requiere una inversión de tiempo, explorar esto, ver qué te encaja y ver qué no te encaja, pero es una inversión de tiempo que sin duda al final os acortará muchísimo tiempo lo que es el desarrollo de una solución. Y como dicen en inglés, last but not least, y a esto creo que también ha aludido a alguien antes, tenéis que buscaros un director de marketing. Es decir, como tantas otras cosas en la vida, no es suficiente con hacerlo y hacerlo bien, hay que saber venderlo. Y en este caso hay que saber venderlo a un jurado que tendrá en su mesa pues, miles de soluciones más. Tenéis que saber hacer, como creo que lo decía Marcos, un vídeo o cualquier cosa que enganche, que explique bien vuestra solución y que sobre todo pues, se vea que eso tiene un montón de potencial.
y ya está, ¿vale? Y me callo aquí que sé que vamos muy justos de tiempo. Lo importante, crear un equipo con la gente que necesitáis, un equipo transversal, creo que habéis dicho varios de los ponentes anteriores. Usad todos los assets que hay aquí en la librería de código abierto, en los starter kits y fuera de aquí, porque al final esto se trata de que cojáis lo que os interese de Internet, lo que haga falta lo metéis y lo uséis y eso os ayudará a correr mucho más. Y pensad que al final lo que se espera no es que presentéis una idea final perfecta, estupenda. Hay que crear un prototipo que se vea que tiene potencial, ¿vale? Y si tiene potencial, tiraréis adelante. Animaros, por favor, yo creo que es un reto muy chulo y adelante. Enric, si puedes compartir, dejar de compartir la pantalla. Espera, aquí está. Perfecto, muy bien. Gracias, Enric. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas del público. Lógicamente, hay dudas, ¿vale? Lo habéis explicado muy bien, estoy muy tranquilo, pero evidentemente se me puede ver alguna duda al respecto, ¿vale? La primera pregunta que nos hacen es si se puede participar en más de un equipo. Perdón, antes de pasar las preguntas, perdona Luis, que no te he presentado, Luis. Las preguntas básicamente las va a centralizar Luis Reyes, Developer Advocate de IBM Cloud. Evidentemente puede haber preguntas para el resto de ponentes, pero vamos a intentar que todas las preguntas que sean un poco más técnicas sobre el Code for Code vayan para Luis. Así que Luis, tu turno, ¿vale? Muy bien. ¿Se puede participar en más de un equipo? Pregunta. Bueno, un saludo a todos, antes que nada. No, solamente se puede participar en un equipo. Como comentaban mis compañeros, los equipos ya sabéis que pueden estar formados de gente de muchas especialidades diferentes, no solamente programadores, desarrolladores, gente que sepa de la materia y es de un máximo de 5 personas, pero una persona solamente puede participar en un equipo. Muy bien. Más preguntas. ¿Dónde puedo encontrar personas para formar equipo? Muy buena pregunta. Bueno, en la comunidad, como ha comentado Enric, siempre nos va a hacer falta alguien que conozca. Si nos cuesta encontrar, me gustaría comentar que hay un canal de Slack específicamente dedicado al Call for Code. En ese canal de Slack, que está súper activo, ahí podéis presentaros, proponer vuestra idea o incluso de qué sabéis, qué conocéis, y ahí os podéis apuntar a equipos. Ahí se están creando equipos prácticamente todos los días. Entonces, ahí siempre vais a encontrar a alguien que esté dispuesto a participar y gente que os ayude a resolver vuestros problemas. Más preguntas. ¿Me puedo presentar solo? Yo sé hacer de todo, soy marketing de todo. ¿Me puedo presentar solo o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Si eres si sabes de todo y sabes programar y sabes de todo, perfectamente. No es el caso. Te aseguro que no es el caso. Estás invitado. Sí. Muy bien. Más preguntas. ¿Qué información hay que registrar para poder participar? Sí, es muy interesante. A ver, básicamente os van a pedir, bueno, pues que os registréis con vuestros datos, hagáis una descripción de cuál es vuestro proyecto, vuestra propuesta. Y yo creo que hay 3 cosas importantes. El código, o sea, tienes que enviar un link a vuestro repositorio de GitHub público, ¿vale? Con todo lo que es vuestro código, la documentación asociada a vuestra propuesta, arquitectura, diseño. Y luego es muy importante, como comentaba Enrique, el vídeo, el marketing, ¿vale? Tenéis que vender esta solución. Entonces, es un vídeo de 3 minutos o al menos 3 minutos es lo que se va a ver el jurado. Si el vídeo es más largo, a los 3 minutos van a parar de verlo. Entonces, en esos 3 minutos, condensar bien vuestra solución, contar lo que queréis vender y hacerlo pues ameno, divertido, inspirador para que el jurado pues os lo compre. Aparte también os pedirán un roadmap, ¿no? ¿Cuál es el plan de evolución? Esto en principio es difícil que esté completamente maduro, esto es un prototipo, entonces tendréis que pues también presentar un plan de evolución de ese prototipo, cuál es un poco lo que estéis pensando hacia dónde puede llegar, ¿no? Muy bien. Otra pregunta interesante, creo que es interesante. Vamos a ver, IBM se queda parte de propiedad del código, se queda parte de la compañía que puede surgir a posteriori. ¿Qué relación establece entre IBM y los prototipos que salen? Vale. Bueno, IBM lo que va a hacer es ayudaros a que si esto funciona, tire para adelante. La propiedad intelectual es del equipo que cree el proyecto, que cree la propuesta. Cuando vosotros os dais de alta y registráis vuestro proyecto, aceptáis una serie de términos y condiciones, ¿vale? Donde está todo esto bien descrito, pero la propiedad intelectual del proyecto es vuestra. Lo que hará IBM es colaborar, lo que comentaba el integrante del equipo de Prometeo,
con gente especialista, gente técnica y gente que también os permita publicitar o hacer marketing de vuestra solución, porque al final la idea es que esto se expanda lo más posible en la comunidad global, ¿no? Para que la gente lo use y tenga beneficio para nuestra comunidad. Entonces, IBM os ayudará junto con los otros sponsors, con la Linux Foundation y con el resto de sponsors que hay dentro de la llamada, pues para que esto sea un éxito, ¿no? Muy bien, Miquel, no sé si tenías tú una pregunta. Miquel, audio. Ya que estamos, ¿debo buscar dentro del pool de gente inscrita? Es decir, yo soy como Ricard también, soy experto en muchas cosas y en nada. Si resulta que quiero avanzar en una idea concreta, ¿puedo incorporar más gente al equipo a posteriori? ¿O debo ir con gente que ya esté incorporada inicialmente a la call? No, o sea, lo que sí que es necesario es que cuando tú presentes la solución, el equipo sea un máximo de 5 personas. Pero tú puedes proponer una primera versión y si a lo mejor dentro de 2 o 3 semanas de pronto vuestra idea cambia o encontréis a alguien que os ha aportado algo diferente y queréis volver a resumitir, lo podéis hacer. Lo que se van a quedar es con la última versión de vuestra propuesta. Vale. Y ahí en ese interim se puede ir cambiando también gente del equipo. Entiendo que puede ser una versión de solución y una versión de equipo, ¿no? Puede haber una segunda versión de equipo, rotando algunos elementos que funcionen o no funcionen. Correcto, ¿sí? Eso es. Y otra pregunta tenía, ¿hay alguna actividad presencial dentro del recorrido de la call? ¿Hay algún modo de tener o presencial o online y consultas? ¿Está establecido algún modo? ¿Ahí existe? Las consultas, ¿te refieres a consultas técnicas, por ejemplo, que hubiera alguna duda? Siempre se puede, a través de ese canal de Slack que comentaba antes, siempre todas las dudas técnicas que hay gente, hay developer advocates como yo, que están pues pendientes de todas las dudas que hay, un componente de los que ha contado Enrique, que no sabéis cómo ponerlo en marcha, conceptos en cuanto a términos de participación, siempre hay gente que está... Hay un helpdesk, ¿vale? Que está pendiente de vuestras dudas. A nivel presencial, pues una vez que ya, digamos, se elijan los posibles ganadores, los potenciales ganadores, pues en octubre es cuando se realiza el evento de entrega de premios del Call for Code y si tenemos la suerte de que nuestro proyecto haya sido el elegido potencialmente para poder ganar, pues os invitará a que participéis en ese evento en el mes de octubre. A nivel de competición, una última pregunta, perdona Ricard, una última pregunta es, ¿la competición cómo se distribuye? O sea, yo quiero ganar, primero gano a nivel local y después se extiende, ¿o la competición es global directamente? Es global. La fecha importante es el 31 de julio, es el último día para registrar vuestra propuesta, vuestros proyectos, y a partir de ahí empieza un proceso de valoración que finaliza en octubre. No hay ningún, digamos, proceso de preclasificación. Lo que sí que se están haciendo localmente son algunos hackatones en las que, bueno, son una especie como de pre-call for code, donde la gente ya pues, se puede juntar para ir montando sus ideas y, oye, pues de ahí puede salir perfectamente el germen de lo que puede ser un proyecto para el call for code. Pero eso ya digamos que es en el ámbito más local. Lo que es la organización simplemente tiene este track lineal. Vale. Una última pregunta. Me preguntan si hay mentores específicos para cada uno de los proyectos. ¿Existe la figura del mentor? ¿Y sí, por supuesto. ¿Y cómo lo organizáis? ¿Gente de IBM, gente de fuera? Hay gente que está preguntando si se puede él apuntar como mentor. Exactamente, eso es muy buena pregunta. Hay, digamos, 2 maneras de colaborar aquí. Una es como yo quiero montar un proyecto y quiero montar mi idea, y la otra es que yo quiero aportar pues un poco mi conocimiento para ayudar a que otros equipos se puedan poner en marcha. También es posible utilizar la figura del mentor, ¿vale? Por los canales de comunicación que os comentaba antes, a través de Slack, pues se pondrán en contacto pues, el equipo con el mentor que se haya, digamos, presentado como un experto en una materia determinada. Muy bien. En la página callforcode.org, de todas maneras, tenéis un montón de información. Tenéis no solamente lo que son los starter kits que antes comentaba, sino pues todas las preguntas, respuestas que ya nos han ido realizando y, bueno, pues todo un poco la dinámica de lo que sería el evento. Muy bien. Yo cedo la palabra ahora a Miquel y a Javier Valencia para que un poco hagan el closing party, ¿vale? Javier, ¿cómo lo has visto? ¿Te hemos convencido? Yo como además me defino como un disfrutón de la vida en general, pues he vuelto a disfrutar un año más, ¿no? Porque creo que además este año más, ¿no? Que estamos, espero todos, mucho más sensibilizados por lo que estamos viviendo y cómo nos está afectando, pues creo que es absolutamente necesario, ¿no? Este tipo de iniciativas que al final contribuyan
y no solo contribuyan, ¿no? Que al final, pues lo hemos visto en el caso de Prometeo, pues oye, han iniciado, ¿no?, una experiencia profesional que no sabemos dónde llegarán, ¿no? Que además, oye, es una manera también de ser emprendedor, de iniciar una andadura profesional que a la vez que ayudas y a la vez que contribuyes, ¿no?, a crear una sociedad mejor y, bueno, resolver problemas, ¿no?, como el que estamos viviendo. Pues nada, yo he vuelto a disfrutar, me he vuelto a emocionar. Entonces, dicho esto, pues bueno, este formato nuevo que tenemos que explotar, ¿no?, que no tenemos otro remedio, pero nada, un placer, un placer. Quiero de nuevo, Ricard, Miguel y a todo el equipo de Barcelona Tech City, pues daros las gracias. Nuria, Andreu, he disfrutado un montón escuchándonos, espero que podamos seguir viéndonos, hablando y compartiendo experiencias. Y a todos los que estáis y habéis estado con nosotros escuchándonos, pues un placer. Animaros de verdad a participar, creo que merece la pena la experiencia. Simplemente pues animaros que es posible y nada, y muchísima suerte a todos y por supuesto, tanto yo como todo el equipo local, pues ahí estamos, ¿no? Es decir, localizados todos a través de las redes sociales para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Miquel. Poco más que decir. Sí que es para nosotros es un lujazo el poder contar con una marca de escala global como sois, que le encanta trabajar de manera local como también hacéis. Por lo tanto, poco más que decir que intentaremos que en la medida que sea posible, ya lo hemos empezado a hacer, en el ámbito más de tener contacto con agentes clínicos, con gente que sepa que están estas necesidades latentes, que existen y que quieren hablar de ellas, también intentaremos echar una mano para que aporten esta capacidad de mentorizar y esta capacidad de aportar, de lanzar más ideas para que a la gente le sea aún más fácil emprender a partir de cómo se ha diseñado el Call for Code. Nada más, es que el resto ya es, bueno, ya lo solemos hacer a menudo, que sea que es el ver cómo la gente se lanza es una manera de disfrutar siempre. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero también agradecer explícitamente a Andreu Bea y a Nuria Pastor su visión, su aportación de valor, ese ánimo también de que todo es posible, ¿no, Andreu? Si lo hiciste es porque pensabas que no era imposible, no estaba en ningún sitio escrito. Nadie nos dijo que era imposible y lo hicimos. Pues por eso. Y pues también seguro que Nuria cuando empezó no estaba escrito que era imposible y también lo ha hecho. Totalmente, totalmente. Me he olvidado de mencionar también que estamos muy agradecidos a Miquel Martí porque nos ha puesto en contacto con mucha gente, con hospitales con los que ya habíamos trabajado y hemos reconectado. Así que esperamos seguir creando ese impacto y animar a todos los emprendedores a que es un camino que vale la pena y que IBM puede ser una buena oportunidad para empezar este camino. Lo mismo digo, cualquiera que quiera ser COVID Warriors está lleno de gente en casa que no sabe qué hacer y nosotros nos sale el trabajo por todas partes, ¿eh? O sea que os animo a que colaboréis y a que nos ayudéis a hacer historia en ayudar a ayudar, ¿eh? Básicamente, no que nos ayudéis a nosotros, sino que nos ayudéis a ayudar. Y nosotros tenemos ideas concretas de alto impacto que ayudan directamente de los ciudadanos a los sanitarios, sin pasar por ningún estadio político ni nada, ni administraciones públicas, directamente del ciudadano directo a quien realmente lo ayuda, que decíais al principio, pues a nuestros héroes. Lo que estamos haciendo es mirando que los puentes no se rompan y a veces construyendo puentes, ¿no? Entonces, esto es impacto directo y desde el ciudadano a la persona que está en primera línea. Pues nada más que añadir, de verdad, un placer, muchas gracias. Gracias a la audiencia por escucharnos, animaros a todos a participar, a emprender. IBM os lo pone un poco más fácil, os da una gran oportunidad, una gran palanca, una gran plataforma como es Call for Code. Pues entonces, animaros desde Barcelona Tech City a participar y ayudar a cambiar un poco el mundo y que sea un poco mejor. Muchas gracias a la audiencia. Los próximos días sabéis que vamos a tener más sesiones en streaming. El martes que viene será otro temática diferente sobre cómo ha impactado el COVID también en el sector gaming, entertainment, una industria que también ha sufrido y ha tenido que pivotar o reinventarse en una parte. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y hasta la próxima. Adiós.